Bueno, yo creo que vamos a poder, ya arrancamos. Bueno, después si alguien más se quiere sumar, mientras tanto vamos a arrancar para ser puntuales. Buenas tardes, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por sumarse a nuestro seminario del día de hoy. Hoy viajamos hacia Santa Fe, estamos en Santa Fe, en el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral. Tenemos una invitada de lujo, que es la doctora Jessica Rainieri. Jessica Rainieri es licenciada en biotecnología de la Universidad Nacional del Litoral y realizó un doctorado y sus instancias postdoctorales, formándose en distintos aspectos de biología celular y biología molecular de plantas, y en el grupo de la doctora Raquel Cham, y además ha adquirido un enorme conocimiento, un muy valioso conocimiento en lo que tiene que ver con técnicas de campo, de crops, de manejo de arroz, de manejo de maíz, que realmente, a mi entender, le dan a Jessica una formación integral y muy, muy especial en lo que es todo lo que tiene que ver con la biotecnología vegetal, desde los estudios de laboratorio hasta la capacidad de desarrollar un mini ensayo en parcelas, en campo, y todo el análisis que eso conlleva, y la enorme importancia que tiene eso desde testear algo que es un descubrimiento básico de laboratorio bueno, a una característica en una planta de interés agronómico. Nos interesaba muchísimo que nos cuente esta historia, que nos cuente esa experiencia, su investigación, de alguna manera también por lo valioso que resulta, ya que está hecha en Argentina, con subsidios y herramientas made in Argentina, y muchísimo esfuerzo personal y muchísimo empuje y muchísimas ganas. Así que bueno, además de lo científico, espero que puedan apreciar el enorme trabajo que ha realizado Jessica. Así que bueno, ya te dejo para que nos cuentes, Jessica, y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por estar siempre presente en todos los seminarios. Sos una oyente, una asidua oyente de nuestro ciclo de seminarios, así que muchas gracias por aceptar y por apoyar nuestro trabajo. Bueno, qué presentación, muchas gracias. Y bueno, nada, este trabajo que les voy a mostrar está hecho entre todos, o sea, trabajamos un montón de personas acá, ahora les voy a contar un poco más. Y bueno, HHV11 contra viento y marea, ahora vamos a ver que por qué. Bien. Para empezar a hablar un poco, a entrar un poco en tema, los cultivos, este es un mapa de los principales cultivos de la zona más importante de Argentina. Como pueden ver acá en azul se ve la parte cultivada con maíz, y en verde y en rojo la parte cultivada con soja, que son los cultivos mayoritarios de esta zona. Y si hablamos de maíz y soja, tenemos que entender que ambos cultivos corresponden a cultivos transgénicos. Prácticamente el total de lo que sembramos en nuestros campos son plantas transgénicas, principalmente con tolerancia, con resistencia a herbicidas y a insectos, o estas características apiladas. Desde que se implementaron la tecnología de los transgénicos, nuestro país la adoptó casi al 100% en los próximos años, o sea, desde el 96, fíjense que en 2002-2003 ya prácticamente el total de la soja era transgénica, a maíz y algodón le costó un poco más, pero en la actualidad prácticamente todo lo que cultivamos es transgénico. Pero bueno, ¿cómo llega un transgénico al campo? Es un camino bien largo, que empieza con lo que es la investigación científica y luego el desarrollo tecnológico. No solo es un camino largo, sino también es un camino muy costoso. Y bueno, nada, y esto un poco también esto que decía Eli, que la verdad que pasar de lo que es la investigación científica al desarrollo tecnológico
Es un esfuerzo enorme a nivel institucional y implica un montón de políticas y una conciencia del Estado de querer hacer este paso, ¿sí? Nosotros en el IAL hacemos esto, hacemos la investigación científica, y hasta hace unos años no podíamos pasar a esta parte porque no teníamos la habilidad de transformar cultivos. Mabel y Maxi se formaron, fueron a Estados Unidos a la Universidad de Davis por también políticas de Estado, y ahora tenemos la habilidad de transformar de rutina prácticamente arroz y maíz. Caro también está desarrollando la parte de CRISPR en arroz, y con bastante más dificultad obtuvieron en realidad obtuvo Mave algunas plantas de soja. El gen con el que decidimos empezar a trabajar es HHV11. ¿Por qué elegimos HHV11? Bien, HHV11 es un factor de transcripción de girasol y pertenece a la familia de factores de transcripción de tipo HDCIP, que son con los que trabajamos en nuestro laboratorio. Es el más similar a HHV4, con el que hemos obtenido buenos resultados, y comparte esta característica con HHV4, que tiene un carboxilo terminal atípico, y eso para nosotros suele ser interesante. La primera persona que trabajó con HHV11 en plantas de Arabiopsis fue Juli Cabello, y ella, bueno, lo estudió súper bien y completo, y lo que vio, en resumen, es que las transgénicas de H11 tenían más biomasa, rendían más semillas y tenían cierta tolerancia a inundación completa y a estrés hídrico. Entonces, hasta acá en este camino venimos bastante bien. O sea, la patente es del 2012-2013, el maíz transgénico se obtuvo en 2015-2016, y los primeros ensayos que realizamos fueron en 2016 y 2017. Bueno, hasta ese entonces, hasta que no teníamos las plantas, ni la habilidad de tener las plantas transgénicas, nosotros siempre habíamos trabajado en cámaras de cultivo con Arabiopsis. Entonces, el hecho de pegar este salto de cámaras de cultivo invernadero y de invernadero a campo, requirió un montón de ayuda y un montón de experiencia de otras personas. En el caso de cómo trabajar con estas plantas, tuvimos un montón de colaboración con María Otegui, que nos enseñó un montón de maíz. Y después, para pasar estas plantas al campo, también nos ayudó mucho Silvia Lede para poder hacer todos los permisos de la regulatoria. Y como queríamos hacerlo cerca, Manu, Pablo y Seba, principalmente Manu, con quien hicimos prácticamente todos los ensayos que les voy a mostrar a continuación, nos ayudaron para rellenar y armar como una especie de campito ahí al lado del mismo instituto. Entonces, bueno, brevemente, ¿cómo es el desarrollo de una planta de maíz? Tiene un desarrollo principal vegetativo y luego un estadio reproductivo, con un periodo crítico en el que cualquier tipo de estrés que afecte en este momento es bastante molesto para la producción, o sea, tiene un impacto directo en producción. La planta de maíz acumula biomasa hasta floración en las hojas, en los tallos. Y algo que no les mencioné, la planta de maíz tiene separado las flores masculinas, que están en el ápice, en la panoja, de las flores femeninas, que están en una yema axial, ¿sí? O que es la espiga, y tiene que haber una coordinación entre la maduración del polen y de los estigmas para que realmente haya una polinización y tengamos producción. Esta sincronicidad se llama ASI, intervalo antesis y silking, ¿sí? Que tiene que ser el más acotado posible para que se produzca la polinización. Y en floración tenemos, centrado en floración 15 días antes y 15 días después, lo que es el periodo crítico de maíz, en donde se determina el número de granos, ¿sí? Si no se polinizan los óvulos, tenemos un número de granos bajos y después no se llenan estos granos, o sea que no tenemos rendimiento, ¿sí? Bien, y este gráfico adaptado de un paper de María habla sobre la partición de biomasa a granos después, ¿sí? Esto es el rendimiento potencial que alcanza la planta. Bien, con esto en mente les muestro de forma resumida el primer trabajo en el que vimos que las plantas transgénicas de maíz HHV11 en condiciones normales, que es lo primero que vamos a evaluar para ver si la tecnología tiene algún tipo de penalidad en condiciones normales, que esto no es favorable para un desarrollo de una planta transgénica, si ya en condiciones normales la planta no es por lo menos igual
que la control, el desarrollo tecnológico es muy complicado, y en este caso lo que vimos es que las plantas transgénicas de H11 en condiciones normales eran mejores que las plantas control, tenían una mayor área foliar, interceptaban más luz, se nacían más tarde, y tenían una mayor eficiencia del uso de esta radiación que interceptaban. Esto se traducía en más biomasa, y en algunos casos veíamos más rendimiento. Bien, lo primero que fuimos a ver después de la condición normal es qué pasaba con estas plantas en estrés abiótico. El primer estrés que evaluamos fue sequía. En un principio teníamos dos construcciones, 35S, HHV11, o sea, dos promotores fuertes dirigiendo la expresión de HHV11, el 35S, y plantas que expresaban HHV11 bajo el control de UBI. Y en ambos casos vimos que las plantas transgénicas de HHV11 a lo largo del estrés consumían menos agua, pero no perdían contenido de agua en sus hojas. Entonces hicimos este estrés en periodo crítico, en floración, y lo que vimos es que a nuestras plantas de H11 no les gustaba mucho el tema de la sequía, o sea, perdían algunas características que habíamos visto en condiciones normales, o sea, se nacían un poco más tarde, pero no mucho. El periodo antesis silking se extendía mucho en las plantas transgénicas, no acumulaban más biomasa y no tenían mayor rendimiento. Entonces HHV11 no sería el mejor trait para sequía. Pero ¿qué pasó? Como somos gente muy curiosa, cuando fuimos a descartar las macetas vimos esto. El sistema radicular de las plantas transgénicas se había desarrollado mucho más. Entonces, bueno, esto queda como una línea todavía, pero tal vez un promotor inducible en raíces no sería una mala idea para mejorar y para poder usar H11 de esta forma. Otro estrés cada vez más frecuente que estamos teniendo es la inundación. Este gráfico muestra que el número de eventos de inundación a lo largo de las décadas ha ido incrementándose en todos los continentes. Tenemos dos tipos de inundación. Una es cuando el nivel del agua tapa a la planta, esto es submergence, con sus distintas formas de adaptación de la planta, o sea, siempre se genera una mayor aireación, o sea, se forma erénquima o films de gas para aprovechar el oxígeno, y después la planta produce un control de su desarrollo, o se queda en el molde, digamos, esperando que pase el estrés y guarda sus reservas, o trata de escapar el estrés y crece hasta alcanzar la superficie. Esto es cuando el nivel de agua cubre a la planta. Y después tenemos este otro estrés, que es el más aplicable para maíz, que se llama waterlogging, que es cuando solamente está inundado el sistema radicular o parcialmente la parte aérea. Como en todos los tipos de estrés, lo que sucede primero es que la planta percibe de alguna forma que está teniendo un estrés por exceso de agua, desencadena una señalización molecular, altera su metabolismo y produce un ajuste fisiológico y un desarrollo reprogramado en función de las nuevas condiciones. Entonces lo primero que fuimos a ver era cuándo era el mejor momento para aplicar el estrés por waterlogging, o sea, cuándo era más perjudicial para el cultivo. Y cuando fuimos a ver en realidad en maíz, el B3 sería el estadio de desarrollo más susceptible a este tipo de estrés, porque las plantas de maíz luego alcanzan un gran porte y comienzan a elongar lo que se llaman las raíces nodales. Entonces el estrés por waterlogging tiene que ser muy grande para tapar a la planta de maíz, por lo cual los primeros estadios son los más susceptibles en esta planta. Bien, lo primero que fuimos a hacer son ensayos en invernadero, y fuimos a ver qué pasaba primero durante waterlogging. Lo que vimos es que, siempre que vean esta casita acá es invernadero, lo primero que vimos es que las plantas transgénicas desarrollaban una mayor área foliar, incluso en waterlogging, y tenían una mayor conductividad gaseosa en sus hojas. Luego fuimos a evaluar qué sucedía con las raíces. Esto realmente nos sorprendió, y vimos que las transgénicas tenían raíces más largas y con mayor biomasa que las plantas control. Cuando les hablo de 2 y E3, esto no lo aclaré,
son dos eventos independientes que expresan HHV11 bajo el control del promotor constitutivo 35S. Luego de hacer el estrés en estadio vegetativo, a estas plantas nosotros las pasamos a macetones más grandes y las dejamos en condiciones normales hasta el final del ciclo de vida. Y lo que vemos es que las plantas transgénicas tienen una mayor área foliar y una senescencia retardada respecto de los controles, presentan una mayor superficie del tallo y desarrollan un mayor número de raíces nodales y más biomasa que las plantas control. Y todo esto termina en un mayor rendimiento de las transgénicas vinculado más que nada a un mayor número de granos que al peso de los mismos. Luego nos hicimos la pregunta de qué pasaría en condiciones más similares a las del campito. Primero hicimos este ensayo, esto es como una secuencia de aprendizaje, que largamos estas plantas en el invernadero. Pero claro, con el calor que hacía y la baja intensidad que tenían en comparación con el calor que hacía adentro del invernadero, tuvimos estas plantas como muy cogotudas, vamos a llamarle, con el tallo muy elongado, y bueno, nada, esto no funcionó muy bien. En la siguiente campaña ya aumentamos el tamaño de las macetas y probamos en bandejas, compramos estolladora que duró para la foto, después todo el resto de los trasplantes fueron a pala. Entonces hicimos los ensayos por waterlogging en estas bandejas y después las pasamos a tierra. Esto mejoró un poco, pero en la campaña siguiente decidimos armar esta suerte de piletones para poner los maíces acá, y esto es lo que estamos usando hasta ahora. Entonces, una de las primeras cosas que sucede, uno de los ajustes fisiológicos y de las respuestas a waterlogging, es la generación de aerénquima, ¿sí? Fíjense, esto es una raíz, un corte radicular de una planta en condición normal, y esta es una planta que está creciendo en condiciones de falta de oxígeno. Estos huecos que se generan se llaman aerénquima, y se generan más hacia el otro extremo del ápice, ¿sí? No en el ápice, sino más arriba. Lo que vimos es que nuestras plantas generan aerénquima, pero no vimos diferencia entre las control y las transgénicas. Lo que sí vimos es que las plantas transgénicas tenían un mayor recuento de vasos cilemáticos que las plantas control. Y otra cosa que vimos también es en los tallos de las transgénicas, es que cada haz vascular, esto es un haz vascular de maíz, las transgénicas tenían un mayor número de células floemáticas, que son estas, respecto de las plantas control. Cuando vean esto, es un ensayo a campo. Luego estas plantas se trasplantan, luego del estrés por waterlogging, estas plantas se trasplantan al campito y se mantienen en condiciones normales dentro hasta el final del ciclo de vida, ¿sí? Y lo que vimos es que las transgénicas, acá siempre van a ver en celeste las plantas control y en naranja y en gris las transgénicas. Entonces lo que vemos es que las plantas transgénicas interceptan más luz y se nacen más tarde. Además, en waterlogging tienen un índice de verdor mayor vinculado con esta senescencia tardía, presentan una mayor superficie del tallo y también tienen una tendencia a desarrollar también un número mayor de raíces nodales. Acumulan más biomasa y rinden más que las plantas control. Este mayor rendimiento de vuelta está relacionado con un mayor número de granos. Bien, y en eso estábamos haciendo una campaña de las plantas en waterlogging, cuando vino una especie de tornado, como un viento huracanado muy fuerte, y nos peló las plantas de esta forma. Como si esto no fuera poco, después vino una bandada de loros y se empezó a comer lo que quedaba de las espigas, por lo cual las tapamos con media sombra. Aún así, para nuestra gran sorpresa, las plantas transgénicas rindieron más. Acá separé en control y waterlogging, pero en realidad era todo defoliación. Esto para nosotros fue una sorpresa. Yo no hubiese esperado nunca que las plantas igual rindieran más, dado que el estrés cayó justamente al final del periodo crítico, o sea, donde se termina de determinar el número de granos y donde comienza el llenado activo de granos que requiere del área foliar de las plantas. Las transgénicas nuestras tienen una mayor área foliar y nosotros creemos que eso es en parte lo que permite llenar más granos y rendir más. Bueno,
En defoliación esto no está sucediendo. Así que bueno, hasta ahora lo que habíamos visto era que las plantas HHV11 mejoraban la línea B73 en condición control, en waterlogging y en defoliación. Lo siguiente que nos preguntamos fue si todo muy lindo, mejora una línea, pero como bien dice María Otegui, mejorar algo que es malo es bastante fácil. ¿Qué pasa si queremos mejorar un híbrido? Estas plantas tienen la misma edad, esto es un híbrido comercial de CALP 72, que es lo que sembramos en nuestro campo, esto o algo parecido. Fíjense que estas plantas con el mismo tiempo de vida, las de CALP producen esta espiga y las líneas producen este tipo de cosas. ¿Sí? El vigor híbrido mejora muchísimo el rendimiento y por eso se siembran híbridos en el campo. Entonces lo que nos preguntamos es, HHV11, ¿será capaz de mejorar un híbrido? Entonces conseguimos unas líneas públicas que se llaman Missouri 17, que son bien contrastantes con la línea B73, e hicimos cruzas entre nuestras plantas B73 control, las plantas en background B73 del evento 2 y del evento 3. Y lo que vimos es que las plantas transgénicas, los híbridos transgénicos, tienen una mayor área foliar, senescencia retardada, acumulan más biomasa y presentan un mayor rendimiento que las plantas control. Luego nos preguntamos si la tolerancia que habíamos visto para waterlogging y defoliación se mantenía en los híbridos. Empezamos primero a evaluar qué pasaba con defoliación. Hicimos un ensayo de defoliación controlada en el invernadero y lo que vimos es que en defoliación las plantas, y además pusimos el híbrido de cal para poder comparar, que es la barra amarilla. Lo que vimos es que en invernadero las plantas, los híbridos transgénicos, rendían más en defoliación que los control. Luego fuimos a evaluar qué sucedía en waterlogging. Durante el tratamiento hicimos algunos ensayos fenotípicos, hicimos cortes histológicos, y lo que vimos es que las plantas transgénicas tenían una mayor área cilemática respecto al área medular que las plantas control, y a su vez que acumulaban mayor biomasa radicular similar a lo que ya habíamos visto con las líneas. También observamos que en los tallos, las plantas transgénicas durante el tratamiento de waterlogging tenían un mayor número de haces vasculares que los controles, y acá los marqué con fucsia para que se vea la diferencia. Luego de que las plantas son pasadas a tierra y dejadas recuperar hasta el final del ciclo de vida, lo que vemos acá, cada una de estas barras implica el área de la hoja 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Así hasta la hoja 20. ¿Sí? Y lo que vemos es que el área foliar de las plantas transgénicas, ¿sí?, es mayor que el de las plantas control, tanto en condiciones control, que esto ya lo habíamos visto, como en waterlogging. Además, otra cosa que vimos es que las plantas transgénicas desarrollan un mayor número de raíces nodales que las control. También observamos una mayor biomasa total y un mayor rendimiento de las transgénicas respecto de sus controles. Entonces, HHV11, los híbridos HHV11 serían mejor también en waterlogging. Con estos resultados en mente, decidimos hacer un ensayo a campo que considere las tres condiciones, o sea, control, defoliación y waterlogging. Fuimos a evaluar primero qué sucedía durante el estrés por waterlogging y hicimos tinciones de NBT para evaluar la presencia de especies reactivas del oxígeno. Y lo que vimos es que a los 4 días las plantas transgénicas tienen una menor producción de especies reactivas del oxígeno. Esto a los 6 días no resulta tan evidente, ¿sí? Pero a los 4 días las plantas transgénicas tendrían un menor estrés oxidativo que las plantas control. Luego, para evaluar la pérdida del oxígeno radial, fuimos a hacer una tinción con azul de metileno, que cuando entra en contacto con el oxígeno se torna de color azul. Entonces se fijan acá, en las plantas control tendríamos una mayor pérdida de oxígeno radial que en las plantas transgénicas. Y luego evaluamos los cortes por epifluorescencia, ¿sí? La lignina florece
Las plantas control tendrían menos lignina que las plantas transgénicas, lo cual también podría estar relacionado con una mayor pérdida de oxígeno radial de las control, en realidad una menor pérdida de oxígeno radial de las plantas transgénicas respecto a la control. Fuimos a evaluar también los cortes de raíces adventicias de las plantas transgénicas y vimos que también presentaban un mayor número de vasos cilemáticos por área medular. Y observamos en este caso una mayor integridad del área de las células de la médula de las plantas transgénicas respecto de las control. Luego nos preguntamos qué pasaba con los distintos metabolitos. O sea, qué estaba pasando con los carbohidratos de reserva, por ejemplo. Y lo que vimos es que durante el waterlogging las plantas transgénicas conservaban un mayor contenido de almidón en sus raíces. Esto es parte de la cientibeca de Luciano Caraballo. No observamos diferencias respecto a proteínas. Luego nos fuimos a evaluar la parte aérea, particularmente las hojas, y lo que vimos es que al principio del tratamiento las transgénicas tenían un mayor contenido de sacarosa. Y a los 4 días de waterlogging también contenían un poquito más de glucosa que las plantas control. Esto al final se equilibraban. Y algo que nos llamó la atención es que al final del waterlogging, las plantas control acumulaban almidón en sus hojas. Creemos que esto está dado porque no son capaces de transportar este almidón. Fíjense que venía más o menos estable y acá pegó un salto. No son capaces de transportar este almidón a los tejidos sumideros, porque como vimos anteriormente, las raíces de las plantas control están bastante más afectadas que las de las transgénicas. Después algo que observamos es que las transgénicas hacia los 12 días tenían un mayor contenido de carotenoides y no observamos diferencias entre los distintos genotipos en el contenido de clorofila. A los 7 días parecería que las transgénicas pierden clorofila antes, pero no es estadísticamente significativo. Y algo que fuimos a evaluar también es la expresión génica en raíces. Al día 1 vimos que las plantas transgénicas tenían inducida la glucosa 6-fosfato isomerasa y la GAPDH, y reprimía el alcohol deshidrogenasa, bueno, y regulados varios genes que estaban reportados de respuesta a waterlogging, ¿sí? Y después hicimos cinéticas en hojas y en raíces de distintos genes. Ahora les voy a mostrar un resumen. Y esta beta-expansina 7 está particularmente inducida y la empezamos a detectar mucho antes en las plantas transgénicas que la control, y es una proteína que está involucrada con la reorganización de los tejidos de la raíz frente a respuesta por waterlogging. En resumen, en las raíces de las plantas transgénicas vemos una inducción de la vía de fermentación de sacarosa, y en la parte aérea también vemos una inducción, y acá la alcohol deshidrogenasa no estaría muy regulada. Todo esto es a nivel transcripcional, ¿sí? Tendríamos que ver qué pasa con la actividad de estas enzimas, que todavía no lo hicimos. Bien, entonces una vez que evaluamos estas cosas, estas plantas que estuvieron en waterlogging durante alrededor de 2 semanas, las pasamos a condiciones normales de desarrollo y evaluamos el área foliar y observamos que las transgénicas tenían un mayor área foliar que las plantas control, y que además, como se puede ver en esta foto, que saca el mismo día, las transgénicas se nacían más tarde que las plantas control, tanto en condición, tanto las plantas que habían estado siempre en condición control, como aquellos que habían sufrido el tratamiento por waterlogging. Cuando fuimos a ver, evaluar la biomasa vegetativa que se había desarrollado en condición control, en waterlogging y en defoliación, vimos que las transgénicas siempre acumulaban más biomasa vegetativa que las control en las tres condiciones, y también observamos que las transgénicas habían rendido más en condiciones de defoliación y en condiciones de waterlogging, ¿sí? En condición control, acá tuvimos un problema con este evento, que en general es el que nos da siempre bien, no sabemos si fueron las parcelas justo o pasó algo, esto todavía lo estamos analizando. Pero en general las transgénicas rinden más tanto en condición control, en defoliación y en waterlogging.
Entonces, en resumen, durante el waterlogging, las plantas transgénicas tienen hojas más grandes, mayor conductividad estomática, no siempre tienen tallos más anchos, pero sí tienen un mayor número de haces vasculares en sus tallos, y además cada uno de estos haces vasculares, ¿sí?, tiene un mayor número de células floemáticas. Respecto a las raíces, que es el principal órgano afectado, las transgénicas logran tener una mayor biomasa de raíz, tendrían menos estrés oxidativo y una menor pérdida de oxígeno radial, y además tienen una diferenciación, una regulación diferencial de ciertas enzimas vinculadas con la fermentación de sacarosa, y esto lleva a un contenido distinto también de las plantas control en lo que es carbohidratos y pigmentos. En plantas adultas, lo que vemos es que las plantas transgénicas, tanto en condición control como en waterlogging, tienen una mayor área foliar, interceptan más luz y se nacen más tarde, y acumulan más biomasa. Esta mayor biomasa, en general, termina en un mayor rendimiento, más que nada vinculado a un mayor número de granos. Y tenemos este fenotipo de mayor número de raíces nodales, que tiene alguna injerencia en waterlogging. Pensamos que está principalmente vinculado con el hecho de una especie de memoria al waterlogging. O sea, si vuelve a haber otro episodio de waterlogging, las plantas estarían preparados con un mayor número de raíces nodales para poder afrontarlo. Algo interesante que hicimos durante este ensayo a campo, en realidad nosotros colaboramos con Margarita Portapila del CIFASIS. Ella y su grupo tomaron datos de reflectancia espectral del canopeo. Con esos datos fueron calculando distintos índices que están acá en estos gráficos de radar. Cada uno de estos es un índice, ¿sí? En fondo verde tenemos los índices que están relacionados con clorofila, en fondo naranja los que están relacionados con biomasa, y en fondo rojo los que están relacionados con estrés. Acá en esta línea negra podemos ver el genotipo control, y en los dos tonos de grises los genotipos de las plantas transgénicas, ¿sí? Si miramos acá a grandes rasgos, lo que vemos, excepto bueno, por estos dos índices, que las plantas transgénicas tendrían mayor clorofila y mayor biomasa que los control, y bueno, en ciertos casos que tendrían menos estrés o más estrés. Estos índices hay que ir a verlos uno por uno. Esto en condición control. Y en defoliación, esto se repetiría, o sea, las plantas transgénicas tendrían más biomasa y más clorofila que las plantas control, y a su vez los índices de estrés dan más bajo en las plantas transgénicas que en las control. Y todo esto para nosotros resultó muy interesante porque valida de alguna forma las observaciones fenotípicas que estuvimos haciendo. Y esto, escalándolo, se podría tomar estos datos de reflectancia espectral con un dron y poder hacer un fenotipado mediante estos índices en un futuro, ¿no? Entonces, como conclusión general, la expresión de HHV11 mejora los maíces, tanto las líneas como los híbridos, en condiciones de control, en waterlogging y en defoliación. Bueno, esto es parte del grupo hipermultidisciplinario con el que estuvimos trabajando. Ellos tomaron los datos de reflectancia. Este es María Otey, bueno, Raquel, este es Manu, María Otey, perdón. Ahí está Margarita Portapila, Manu y Pablo, bueno, acá falta Luciano, bueno, que está acá. Y bueno, y este es el grupo de nuestro lab con el que trabajamos. Ella es Mabel, ella es Caro. Y bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Jessy, gracias por la exposición tan clara. Vamos a dar ahora espacio a si quieren realizar preguntas sobre este trabajo. Yo para empezar tengo
un par de preguntitas que si me permitís quiero hacer. Bueno, además de felicitarte nuevamente por el trabajo, em, me da mucho curiosidad el tema de, bueno, del desarrollo radicular. Ujú. em, ¿Hay registros de que en H11 en Arabidopsis presente también un fenotipo de desarrollo radicular incrementado o diferencial? ¿O esta sería una característica exclusiva que ven en el maíz? Mira, sí, Juli estudió eso en plantas de Arabidopsis en placa, em, y en general lo veía, pero en placas de plántulas de como máximo 2 semanas. No es algo que está estudiado en condición de estrés, ¿sí? Pero sí Ujú. se veía un mayor desarrollo radicular de las plantas de Arabidopsis en placa de 2 semanas. Y por ahí está relacionado eso con el canopeo, perdón. Ujú. Estoy leyendo las preguntas y me fui con el tema de la defoliación. Capaz que ya lo estás haciendo y te lo estás reservando para el próximo seminario, pero también está muy bueno eso en relación con posibles hormonas que podrían estar involucradas. ¿Han evaluado o han pensado en evaluar si esta cuestión de que la defoliación aumenta la productividad, o sea, las plantas tienen más tolerancia a la defoliación, que por ahí tengan alguna vía hormonal exacerbada que puedan potenciar como para simular en el campo lo que sería una defoliación? Mira, la verdad es que no lo evaluamos hacer, estaría bueno. A nosotros lo que no podemos evaluar realmente, porque es muy difícil de limpiar y demás, es si parte de lo que se va a raíz termina removilizándose después a parte aérea, porque la verdad es que justo el estrés por defoliación cayó en periodo crítico, y nosotros estábamos bastante confiados que gran parte del fenotipo de las plantas H11 se debía a esta mayor área foliar y bueno, y mayor captación de luz y demás. Pero y bueno, nada, con el estrés que cae justo ahí, que anula eso, y que igual Ujú, sigamos teniendo más producción, estaría bueno ir a medir qué hormonas se están regulando y qué está pasando ahí, porque la verdad es que no vemos diferencia en el índice de cosecha. O sea, no es que las plantas transgénicas removilicen más biomasa de lo que les queda, por ejemplo, del tallo a granos, ujú. pero esa biomasa puede llegar a venir de raíces, como vos decís, y puede haber toda una revolución hormonal que nos estamos perdiendo. Sí, totalmente estaría re bueno. Ujú. Sí, por ahí algo en ver las auxinas, cómo están, o bueno, nada, pues se podría mirar un poco ahí. Sí, súper Y interesante. acá tengo una pregunta de María Virginia Sánchez Puerta. No sé, Virginia, si querés hacer la pregunta vos, querés activar tu micrófono y preguntarle directamente cómo estás. Hola, hola Jessica. Hola, hola. No, me quedé, fue muy rápido que lo pasaste lo de la foto del dron, o sea que me imaginé que eran imágenes así tomadas del dron, o me perdí algo en esos índices que mostraste y me llamó la atención tantos índices a partir de Ah, imágenes o de reflectar, bueno, no sé cómo y cuáles serían, sobre todo lo del estrés, no me podía imaginar. Qué información bueno, y mira, yo te voy a decir lo que entiendo de lo que me han dicho, porque esto, o sea, si bien los analizamos juntos y nos fuimos poniendo de acuerdo, que también fue todo un desafío, porque ellos son ingenieros civiles y nosotros nos súper cuesta entender, ya el vocabulario que usamos es como súper distinto. Lo que toman ellos es lo que refleja la hoja. Todas las longitudes de onda tienen, como cada longitud de onda tiene un valor. Entonces, con cada longitud de onda, con algunas, perdón, longitudes de onda, se calculan estos distintos índices que en otras publicaciones los han correlacionado con biomasa, clorofila o respuesta al estrés. ¿Sí? Es como que están en bibliografía relacionados de esa forma. Entonces lo que hacen Margarita y su grupo es tomar los datos de reflectancia para cada longitud de onda. O sea, tienen cierta parte del espectro, barren eso, ellos no es completa, o sea, porque depende de los detectores que usen. Entonces, con estos datos que tienen de ciertas longitudes de onda, hay unas fórmulas matemáticas por las que se calculan estos índices, que en bibliografía los vinculan con contenido de clorofila, con biomasa, con estrés y con varias otras cosas que acá
para simplicidad no las incluimos, pero lo que hace la robustez, por eso ponemos varios índices vinculados con clorofila, y varios con biomasa, y varios con estrés, porque realmente para nosotros nos llamó la atención que vayan la gran mayoría, no todos, ¿sí? para el mismo lado. No sé si te respondo más o menos lo Más que o me menos, preguntas. sí, sí, entiendo que no has estado por ahí en el análisis. Tendría que mirar esos artículos que los correlacionan para ver qué es exactamente los, no sé, los componentes que emiten eso y que se relacionan con estrés y demás. Pero bueno, ya veo que es muy mucho detalle de cómo, Sí, o sea, cómo estuvimos interpretaron los datos. analizando, claro, los datos los tomaron ellos y como que prácticamente los trataron todos ellos. Sí nos pusimos de acuerdo entre nosotros, bueno, qué genotipo es, qué significa que sea transgénico, qué no. Fue sí, todo unas cuantas reuniones primero para ponernos de acuerdo con eso, y ver también qué índices nos interesaban. Los de clorofila sí son las longitudes de onda donde absorbe clorofila, ¿no? Y distintas fórmulas con eso mismo. Claro, sí, Pero esos son un poco más sí, fáciles de interpretar, después si por eso querés el te paso el estrés me contacto llamaban de ellos. Claro. más la atención. Ya que está, te pregunto otra Sí. cosa de bien el principio de tu presentación, y Ujú. mostraste rápidamente como un mapa de Argentina con los cultivos y un poco más focalizado, y dijiste, me dio la impresión que habían recorrido para generar ese mapa. No, esto es del INTA. Bien, bien. Esto, perdón, lo Está puse el acá. título o en el que Sí. sigue, en algún lado campaña, dice cultivos campaña, ajá, todo eso a nivel de fotos. Bien, No, gracias. todos datos tomados de acá del INTA, Presidencia de la Nación, estos mapas están tomados de ahí. Sí. Ajá. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Virginia. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que quiera aprovechar a hacerla a Jessica? Yo tengo una que tal vez. Hola, Jessy, Eli. Hola. Hola, Matías, ¿cómo estás? Bien, ustedes. Muy buena, Jessy, y muy divertido a la vez. Gracias. Tengo una pregunta más como general y que tal vez no hace una respuesta a la pregunta, pero me pregunto, uno Ajá. cuando genera un transgénico, la idea de producir todas estos fenotipos mejorados es que a la vez como que la calidad proteica, si se quiere, del grano no se pierda, ¿no? ¿Hay alguna manera Ujú. de evaluar, o si se evalúa, si lo hacen ustedes, si no se hace en Sí, general, de evaluar sí. como la calidad proteica del grano para decir, bueno, además de que tenemos más masa, este grano no está Ujú. devaluando la calidad proteica, por decirlo de alguna manera, además de solamente medir proteínas? Digamos, ¿hay alguna proteína de referencia que vos digas, bueno, y esto no está bajando, que es lo que en realidad sirve de alimento para las personas? Ujú. Sí, está buena la pregunta. Lo mandamos a analizar las semillas acá a la bolsa de cereales en Santa Fe, ahí cerca del puerto, y los valores son muy similares entre los distintos genotipos, entre las control y las transgénicas, porque sí, es una pregunta importante. Principalmente en maíz nos dijeron como que no se fijan tanto en eso, pero por ejemplo en soja, que extraen aceites principalmente, es como que es un parámetro que tiene penalidad en lo que es exportación y demás, que las plantas, o sea, que la semilla, perdón, tenga menor contenido de lípidos, no está bueno para soja. Pero en el caso de Claro. maíz hicimos los análisis correspondientes y a grandes rasgos, no se hizo un perfil proteico, ¿no?, del grano, pero el contenido de proteína y de lípidos es similar entre los distintos genotipos. Ok, Sí, se muy bien, evaluó. buenísimo. Gracias. 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 Jessy, una consulta más que también tenía anotado. Los ensayos de Sí. desarrollo radicular, ¿esos los hicieron Ujú. digamos, en un sustrato y después pudieron desenmarañar las raíces y tomar esas fotos tan como parecían muy limpitas esas raíces? Sí. Hicieron el sustrato en tierra, en una especie de tierra. Sí, mira, los ensayos los empezamos haciendo en arena, por una cuestión de que nos parecía más sencillo limpiarlas y demás. Pero bueno, en arena también nos da un poco de variación, teníamos que probar con Hoyland, entonces empezamos a probar con tierra, y la verdad es que las pudimos limpiar bien, porque
primero que pierden bastante, o sea, restringen mucho el desarrollo de la raíz en Waterlogging, y segundo que tienen estas raíces adventicias que no son tan enmarañadas al fin y al cabo, o sea, como que restringe un poco todas estas raíces secundarias y más marañosas, por decirlo de alguna manera, y las otras se limpian bastante bien. Perfecto, Pero perfecto. como claro, el estrés es en un estadio bastante joven de la planta, si fuese en un estadio más avanzado, como lo que les había mostrado, por ejemplo, no sé, las de estrés hídrico, ahí sí estaríamos más complicados. Por ejemplo, desenmarañar esto, no, no estaría siendo algo muy posible. Claro, cuando vos mostraste eso también está bueno marcar la importancia de estar atento a todas las evidencias, porque probablemente si hubiesen tirado esos potes de tierra sin prestar atención a qué era lo que estaban descartando, quizás ese dato que es súper, súper para abrir una línea de trabajo entera, se hubiese Sí, pasado por alto. La importancia sí, de estar atento a todos los detalles. Sí. sí. Bueno, no sé si alguien quiere aprovechar que la tiene a Jessica, si no, bueno, tenemos su contacto, si alguien tiene alguna pregunta. Recuerden que este video va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube, si alguno no lo pudo ver, o y ahí están todos los otros videos de las invitadas anteriores, así que bueno, cualquier duda que les surja, también nos pueden escribir a nosotros y los conectamos con Jessica para que ella les pueda transmitir toda su experiencia. Nuevamente, gracias Jessy, súper Gracias a interesante ustedes. trabajo. Bueno, muchas gracias. Eh, Aprovecho para agradecer también este espacio que generaron con los cursos que dan y todo. La verdad que, no sé, me parece súper altruista lo que están haciendo y las felicito. Realmente las admiro, me encanta lo que hacen. Gracias. bueno, gracias Jessy, muchas gracias. Bueno, y la semana que viene nos vamos de viaje a Ushuaia, qué lindo sería ir. Vamos a escuchar la charla de la doctora Adolfina Saboretti del Centro Austral de Investigaciones Científicas de Ushuaia y nos va a contar una charla que titula Sobre formas e historias, ¿qué sabemos sobre briófitas fósiles? Muchas gracias de nuevo a todos y a todas por conectarse y bueno, nos vemos el próximo lunes. Gracias.